Hola, gracias por acompañarnos hoy día porque tenemos importante información acerca de cómo ser un residente permanente. Ese es nuestro sueño y podemos guiarles. Y mi nombre es Carolina Ortúzar Díaz, soy abogada de inmigración. Yo soy la abogada Tania Fernández Alanís. Estamos aquí en las oficinas de Monti Ramírez. Monti Ramírez es una firma que ya ha estado en Houston por más de 20 años. Nosotros no somos las fundadoras de la firma, pero tenemos un grupo, un equipo muy bueno de abogadas muy dedicadas. En realidad son todas abogadas, las de inmigración. Sí. Tenemos como 5 o 6 abogados de inmigración trabajando en todo tipo de casos de inmigración, visas de trabajo, de inversionistas y también trabajo de casos de familia, ¿cierto? Y de deportación. Todo tipo de casos que tenemos una alta experiencia en una gran área que realmente podemos compartir y queremos compartir con usted hoy día. Entonces, vamos a hablar un poquito de las leyes de inmigración. Son complejas. Sí. Y las leyes de inmigración realmente no han cambiado mucho. Tuvimos una reforma migratoria fuerte en el año 96, luego cambios sustanciales en el año 2005, pero después de eso realmente las leyes no cambian, pero sí hay cambios. Sí, lo que hemos visto cuando entran diferentes presidentes, las políticas son diferentes, entonces hay pocas reglas que pueden afectar los casos de las personas. Entonces, por eso aquí en las oficinas de Monti Ramírez es súper importante para nosotros compartir la información que tenemos. ¿Verdad? Hay muchos rumores que se pasan en las noticias, entonces queremos que ustedes tengan la información más vigente. Ofrecemos seminarios gratis cada 2 veces al mes para dar consultas gratis para la comunidad y ver qué tipo de caso puede ser que usted pueda calificar. Entonces vamos al punto. Si yo quiero hacerme residente permanente de Estados Unidos y vengo a preguntarle a mi abogado, ¿cómo me puedo hacer residente? Entonces realmente lo que queremos saber es si hay algún familiar que califica bajo la ley de inmigración para pedirme. Entonces, no cualquier persona me puede pedir. Si, por ejemplo, yo estoy casada y mi esposo es residente ciudadano, mi esposo podría someter una solicitud en mi favor que se llama la petición 130 y empezar un proceso de residencia. ¿Quién más me puede pedir? Las personas que te pueden pedir también son esposos, ¿verdad? Hijos o hijas de Estados Unidos que son o residentes o ciudadanos y también hermanos o hermanas. Pero la diferencia es que dependiendo de qué tipo de relación tienes, se va a tardar. ¿Cuánto tiempo se va a tardar ese proceso? Claro, hay peticiones que son muy tardías y que nosotros llamamos peticiones de preferencia. Y hay otras peticiones que son inmediatas, que significa que en cuanto se apruebe la petición familiar va a haber una visa inmediatamente disponible y no hay cuotas. Y las preferencias tienen que ver porque cada país, ¿cierto?, les da una cuota de cuántas personas pueden entrar a Estados Unidos en esa categoría. Hay muchas peticiones de personas de México, entonces por eso vemos tantos retrasos. Entonces, por ejemplo, una petición inmediata va a ser una petición de mi esposo ciudadano o mi esposa ciudadana, de mi hijo mayor de 21 años, ciudadano, y de los hijos mayores de 21 años ciudadanos a sus padres. Son 3 peticiones inmediatas y no hay más. Y eso significa que no hay tiempo de espera. La visa va a estar disponible inmediatamente. Exactamente, y eso va a significar que posiblemente su caso de residencia va a ser mucho más rápido. Pero ¿qué tal? Por ejemplo, yo soy ciudadana y quiero pedir a mi hermana. Es posible. Una persona que es ciudadana puede pedir a sus hermanos. Pero si estamos, por ejemplo, hablando de personas de México, tenemos una espera de casi más de 20 años de espera. Entonces, si yo quiero pedir a mi hermana, la pregunta es, ¿vale la pena? Creo que sí, en nuestro ejemplo, pienso que es importante meter esa petición, porque cuando tú metes esa petición ya estás en la línea de espera, ¿verdad? Las personas que metieron las aplicaciones en el 97 ahora se pueden y se están haciendo residentes, entonces también las leyes cambian, ¿verdad? Y puede ser como me platicabas, ¿verdad? Claro que puede ser que ya no hay esa posibilidad. Recordemos que en el año 2013 hubo una reforma migratoria que estuvo a punto de pasar, que iba a ser muy favorable para poder dar un proceso, para poner a las personas en un programa de legalización para llegar a la residencia. Pero este programa incluía la eliminación de las peticiones de hermanos. Y ya sabemos que esa línea de pensamiento está bastante fuerte, demócratas, republicanos. Entonces sí, vamos a ver un cambio de ley,
pensamos que lo primero que se va a eliminar son las peticiones de los hermanos. Entonces, es una estrategia tal vez para el futuro, decir, voy a someter esa petición para mi hermano sabiendo que se va a demorar porque va a quedar protegido bajo las leyes actuales. Exactamente. Y vemos, ¿verdad?, que hay una ley, la 245I, ¿verdad? Si yo tuve una aplicación, ¿verdad?, de antes del 2001, ¿me podría ayudar? Podría ayudarle. Es una ley que se eliminó abril 30 del 2001, que es un artículo de la ley que permitía a poder arreglar mi residencia sin salir de Estados Unidos pagando la multa a pesar de que entré ilegalmente. Entonces, sabemos que esa ley se eliminó abril 30 del 2001, pero si tengo una petición, por ejemplo, de una hermana del año 97, esa petición me va a permitir a usar la ley antigua, que significa que yo voy a poder arreglar mi residencia sin salir de Estados Unidos pagando esa multa. Pero si no tengo esa petición ahora. Si, por ejemplo, hiciste esa petición en el 2005, después de que la ley cambió, entonces vas a tener que salir a tu país de origen para hacer tu entrevista. Y cuando salimos afuera de Estados Unidos, ahí empezamos a tener una serie de otros elementos que tenemos que tomar en cuenta, posibles castigos y probablemente vamos a entrar, ¿cierto?, en dificultades y el proceso va a tomar mucho más tiempo. Entonces, la posibilidad de arreglar aquí en Estados Unidos sin salir es muy importante. Sí. Entonces, volvamos a los ejemplos. Si yo tengo a mi esposo ciudadano y entró con una visa de turista en el 2005, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso para esa persona sería ver, ¿verdad?, si la esposa es ciudadana. Ella lo puede pedir y si entró con visa, entonces puede hacer el arreglo aquí en los Estados Unidos sin tener que salir. Entonces, en este caso, se puede hacer todo en conjunto, una petición familiar, la aplicación a la residencia, se somete todo con la evidencia de que entré legalmente y un proceso de residencia está tomando aproximadamente un año, ¿verdad? Entonces, al minuto de presentar todas esas aplicaciones, estamos viendo que el gobierno se está tomando casi un año para dar la cita para la entrevista. Y ya cuando tenemos la entrevista, entonces el oficial va a decidir si nos da la residencia. Y esperemos que eso resulte bien. Entonces, ese es un ejemplo. Pero si mi esposo es residente permanente, ¿yo podría arreglar aquí en Estados Unidos a pesar de que entré con visa? No, desafortunadamente, si tu esposo es todavía residente, entonces entras en la categoría de las personas que tienen un tiempo de espera. Es una preferencia, entonces es tan importante hacernos ciudadanos de Estados Unidos. Eso podría cambiar todo el proceso, ¿verdad? Esa sería la sugerencia. Si llevas varios años siéndote residente, es muy importante ir con un abogado para ver si ya te puedes hacer ciudadano. Aquí en las oficinas damos clases gratis cada sábado en preparación para ese examen, porque vemos que las personas están nerviosas de tomar el examen. La recomendación, hacernos ciudadanos cuando podamos. El inglés a veces es un poquito difícil, por eso damos las clases, pero no es un examen difícil, la verdad. Entonces, si yo tengo mi esposo residente o ciudadano, es una forma de ser un residente, ¿verdad? Si yo tengo un hijo que es mayor de 21 años y es ciudadano, ¿me puede pedir? Sí, lo puede pedir, pero entramos, ¿verdad?, en lo importante de cómo entró por primera vez. Si una persona entró ilegalmente y se ha quedado varios años, entonces, aunque tengan la petición por los hijos, van a tener que salir fuera. Exactamente. Y vamos a recordar una cosita que siempre nos preguntan. ¿Puede un hijo que es ciudadano pedir a los padres a los 18? No, tiene que cumplir 21 años. Entonces, lo que sí le dijimos a las personas es que si llevan como 3 meses o 4 meses a que cumplan los 21 años, se pueden empezar a hacer las peticiones. Claro, toma un poquito de tiempo, es importante que hable con sus abogados, con su abogado y se deje guiar para poder tener el proceso lo más adelantado posible, pero realmente no se puede presentar la solicitud hasta que su hijo cumpla los 21. Por otro lado, por ejemplo, si yo soy un ciudadano y quiero pedir a mis hijos, tengo que pedirlos antes de que cumplan 21. Eso es bien importante. Bien importante. Porque una vez que mis hijos pasan los 21, se convierten en una categoría de preferencia. Entonces, si vemos situaciones en que los padres primero entran como residentes, entonces se puede empezar el proceso a pedir a los hijos
como residente antes que cumpla los 21, pero va a tomar tiempo. Para evitar que el hijo salga de Estados Unidos, hay que hacer la petición como ciudadano antes de los 21, pero todavía como residente la recomendación es someter la petición lo antes posible. Porque si se hacen ciudadanos antes de que se pase el tiempo, se puede hacer algo. Exacto, se hace solamente una actualización con inmigración, se le deja saber a ellos que ya soy ciudadano antes de que mi hijo cumplió los 21 años y es una categoría inmediata y si mi hijo entró legalmente a Estados Unidos, podríamos hacer el proceso aquí, ¿verdad? Okay. Ahora, si mis hijos están en México, entonces, y a lo mejor están chiquitos, a lo mejor yo soy residente, me vine a trabajar por un tiempo y quiero pedirlos, debo empezar mi proceso lo antes posible, aunque sea residente. Okay. Y mis hijos entonces van a tener una cita a nivel consular, ¿correcto? Entonces, eso significa que la entrevista no va a tomar a cabo aquí en los Estados Unidos, sino que en su país de origen. Claro. Y algo que a lo mejor olvidamos. Puedo pedir a mi esposo, a mi esposa, pero también a mis novios. Ok. Entonces, una persona que ya a lo mejor viajó, se enamoró, tenemos varios casos, a lo mejor de Costa Rica, ¿cierto? O de Asia, y la persona viajó y conoció a la persona y se enamoró. Entonces, puede entrar antes de que sea residente con una visa de novio o de novia. Pero entonces, esa es la única variación, ¿verdad? La idea es que la persona entraría a Estados Unidos y si se casan, entonces podrían empezar un caso de residencia. Lo que es súper importante para cualquier caso de este tipo es revisar la historia migratoria. Tenemos a varias personas que vienen y nos dicen, pues mi tía arregló haciendo este procedimiento o mi amiga arregló este procedimiento. Cada caso es súper diferente. Cada caso es diferente, tanto así como nuestras huellas. Y nuestras huellas nos delatan y cada caso va a ser diferente dependiendo exactamente, ¿cierto? Mi esposo ciudadano, mi esposo residente, cuándo entré a Estados Unidos, cómo entré a Estados Unidos. Tan importante, cada caso debe además trabajarse de manera diferente porque es nuestra vida y hay que tratarlo con dedicación y con delicadeza para poder hacer el proceso lo más rápido posible también, porque entramos en procesos que a lo mejor duran un poquito de tiempo y si no presentamos la documentación como se debe, correctamente, con todos los documentos traducidos al inglés, etcétera, eso va a causar retrasos y ya sea la cita en Ciudad Juárez, en Centroamérica, en El Salvador, va a tomar más tiempo de lo necesario. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la historia que nosotros miramos, ¿qué es importante para nosotros para poder decir va a tener problemas o no va a tener problemas la persona? Afecta mucho la entrada y cómo entraron a los Estados Unidos y cuánto tiempo han llevado en los Estados Unidos. Porque si una persona llegó sin documentos, ¿verdad? Entró ilegalmente y se quedó más de un año, puede ser que tenga un castigo. Exactamente. Y si hay una detención, eso va a hacer la situación un poquito más difícil y tenemos que saber si la detención resultó tal vez en una salida voluntaria, si hubo un procedimiento de deportación o en general, ¿cierto? Las personas que son de México son regresadas a México, si son de Centroamérica, entramos en un proceso un poquito más complejo. Entonces, las entradas, las salidas, el récord criminal también es muy importante. Récord criminal involucra incluso también ofensas muy menores, que la persona a lo mejor puede haber sido detenida o arrestada. A veces nos encontramos con personas que viajaron dentro de Estados Unidos y saben que tienen algún caso pendiente. Okay. Y tener un caso pendiente podría afectarnos, ¿correcto? Sí, correcto. La otra cosa también son hasta los tickets de tráfico. El oficial quiere saber que usted está diciendo toda la verdad y está poniendo todo al aire. No tiene miedo de decir toda su historia. Los tickets de tráfico normalmente no afectan a la persona, pero es importante ponerlos en la aplicación y decirles, ¿verdad? Y pagar el ticket. Oh, sí, es cierto. En una orden de arresto. Y ese es el problema más serio. Entonces, volvamos a un ejemplo. Supongamos que yo entré indocumentada en el 2005 y soy de México, pero mi esposo es ciudadano. Entonces, probablemente voy a tener que salir de Estados Unidos para arreglar, ¿verdad? Sí, puede ser que por entrar, ¿verdad?, sin documentos o sin la visa, tiene algo que se llama presencia ilegal. Entonces, por estar aquí, ¿verdad?, sin documentación todo ese tiempo, el gobierno no deja que hagas el procedimiento en los Estados Unidos, sino hay que salir. Y al minuto de salir es súper importante porque al minuto de salir te van a poner el castigo de por lo menos 10 años, ¿verdad? De 10 años, sí, he estado aquí más de un año. Más de un año, sí. Pero hay una solución para eso.
Sí, la solución es un perdón que ayuda a varias personas y vamos a platicar un poquito más de ese perdón. Claro que sí. Es importante que a lo mejor siga en contacto con nosotros para saber y responder a sus preguntas. Y estamos aquí día a día, pero también en vivo y en directo con nuestros seminarios, consultas gratuitas, pero también tratamos de dar esta información de todas formas online, por Facebook, en nuestro website, ¿verdad? Pero llámenos al 713-289-4546 si tienen alguna pregunta.